Buenas tardes, jóvenes. Vamos a analizar lo que es la actividad del día jueves 25 de marzo. Aquí tenemos el siguiente problema y de este problema lo que vamos a encontrar es, lo que vamos a realizar es la desviación media y el rango. Así también, después de encontrar a estos dos elementos, vamos a realizar un histograma y un polígono de frecuencias con estos mismos números o con estos mismos datos. El problema dice, a un estadio de fútbol se registró el número de la camiseta con que entraron las primeras 20 personas. El registro fue el siguiente. Y aquí tenemos los números de este registro. ¿Sale? Son 20 numeritos, dado que, pues bueno, son 20 personas. Y cada persona pues llevaba un número diferente y aquí están pues anotados. Comenzando a realizar la actividad, aquí tenemos el problema. Y pues bueno, este ejercicio ya está realizado, se los voy a ir explicando. Como primer punto nos pide encontrar desviación media. Para poder realizar la desviación media, tenemos que encontrar como primer paso la media aritmética de esta serie de números. En este caso de estos números de las camisetas. ¿Sale? Entonces, para poder realizar esto, primero es encontrar la media aritmética. ¿Cómo se encuentra la media aritmética? Pues bueno, se van a sumar todos esos números. Vamos a realizar una sumatoria de todos esos números de las camisetas que se nos anotaron. Y lo vamos a dividir entre el número de camisetas, que son 20. ¿Sale? Entonces, sumando todos estos números de las camisetas, nos da un total de 109. Ese 109 se va a dividir entre 20 porque son 20 camisetas. La división nos resulta que es 5.4. Solamente vamos a utilizar el primer decimal. Entonces, la media aritmética, esta X con esta rayita encima, es el símbolo de media aritmética, o que también se le conoce como el promedio. La media aritmética o el promedio es igual a 5.4. Este dato es importante para poder encontrar la desviación media, ¿sale? Ya que, pues bueno, es uno de los elementos principales para su realización. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos este elemento que vamos a ocupar, que es la media aritmética. Ahora, como punto número 2, después de encontrar a la media aritmética, ahora sí vamos a encontrar o vamos a realizar lo que es la desviación media. Esta es una fórmula corta para poder encontrar la desviación media. ¿Sale? La fórmula dice desviación media va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria. La sumatoria de la serie de números que nos plantea el problema menos la media aritmética. Obviamente esto considerando el valor absoluto. Y al final todo dividido entre el número de datos, que son pues 20 por las 20 camisetas. ¿Sale? Y aquí ya lo tenemos. Es un poco complejo y lo vamos a ir explicando. ¿Sale? Aquí tenemos ya cada uno de esos numeritos. ¿Sí? Ahora, estas dos líneas paralelas que están encerrando a las X, en este caso digamos que son las X, estos dos símbolos significan valor absoluto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Entonces el valor absoluto es quitar el signo, ya sea positivo o negativo, a la cantidad que va a estar en medio de ellos. ¿Sale? Ahora, este símbolo que significa sumatoria, ¿qué quiere decir? Que vamos a sumar esos resultados del valor absoluto. ¿Sale? Entonces, dentro de las líneas del valor absoluto hay una resta, pero fuera de las líneas es una suma. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado ahí con esas operaciones. ¿Sí? Para representar a la sumatoria, aquí tenemos a cada una del signo de operación que representa esa suma. ¿Sale? Eso significa la sumatoria. Y dentro de cada una de las líneas tenemos a una resta. ¿Sale? Todos estos numeritos que están en medio de esas dos líneas paralelas están restándose. ¿Sale? Y esas dos líneas paralelas dijimos que significan valor absoluto. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste todo esto? Cada uno de los numeritos de nuestra serie, es decir, cada uno de estos numeritos del 1, del 9, del 10, del 2 y así sucesivamente, cada uno de estos números se van a restar con la media aritmética, que es este de aquí, que vale 5.4. ¿Sale? Es decir, este 1 menos 5.4. Después 9 menos 5.4. Después 10 menos 5.4.
el otro 10 menos 5.4, este 2 menos 5.4 y así cada uno de los demás números, ¿sale? Y eso es lo que está representado en toda esta operación, ¿sí? Es un poquito larga. Aquí tenemos el primer número de la serie, que es 1 menos 5.4. Y esto se va a sumar con el siguiente valor, que va a ser 9 menos 5.4. Más el siguiente valor de 10 menos 5.4. Y así sucesivamente cada uno de los valores de nuestra serie de números, o de los números de las camisetas que ya tenemos registrados. Todos se restan con la media aritmética, que vale 5.4. Observen que aquí está el 5.4. En nosotros también está el 5.4. ¿Sale? Entonces todos, cada uno pues por separado se va a restar con 5.4. ¿Sale? Y al final todo ese resultado se va a dividir entre 20. ¿Sale? Ahora, realizando la resta, por ejemplo en este de aquí, que es 1 menos 5.4, el resultado nos va a dar menos 4.4. Más de esta resta, que es 9 menos 5.4, el resultado es 3.6. Más la siguiente, que es 10 menos 5.4, la resta nos da 4.6. Más el siguiente, que es el mismo, se va a repetir, 4.6. Más el siguiente, que es 2 menos 5.4, el resultado es menos 3.4. Observen que se están trabajando reglas de signos para la resta, ¿sale? Recuerden que signos diferentes se restan. Por ejemplo aquí, este es negativo y el otro es positivo. Signos diferentes se restan y se va a quedar el signo del número que sea más grande, ¿sale? Y así vamos a aplicar esa regla de signos para cada una de las restas que están en medio de esas líneas paralelas que representan a el valor absoluto, ¿sale? Después de terminar de hacer todas estas restas hasta este último numerito, ahora sí vamos a aplicar o vamos a sacar el valor absoluto de cada uno de ellos. Ahora, para poder encontrar el valor absoluto de estas cantidades que tenemos aquí en medio de estas líneas, pues el valor absoluto no es otra cosa más que la misma cantidad, la que va a estar ahí en medio de estas dos líneas paralelas, la misma cantidad, pero sin el signo. En este caso, sin el signo negativo, y en los otros casos, sin el signo positivo, ¿sale? Es decir, va a ser la misma cantidad, va a ser el mismo numerito, pero sin los signos. Por ejemplo, en este, valor absoluto de menos 4.4 es 4.4, sin signo. Bajamos el más de la sumatoria, pasamos el más. Valor absoluto de 3.6 es 3.6. Sin el signo, se baja el siguiente más. Valor absoluto de 4.6 es 4.6 sin el signo, se baja el más de la sumatoria. Siguiente, valor absoluto de 4.6, pues también es 4.6, se baja el siguiente más. Siguiente, valor absoluto de menos 3.4, el valor absoluto es 3.4 sin el signo. ¿Sale? Y así lo vamos a hacer con todos. Estos signos de más que están aquí, solamente los vamos a ir pasando, los vamos recorriendo, ¿sale? Porque todavía no aplicamos la operación de la sumatoria. Ya cuando hayamos terminado con este numerito, que es el último de encontrar el valor absoluto de menos 0.4 es 0.4, sin el signo. Ya que hayamos llegado hasta ahí de encontrar los valores absolutos, ahora sí vamos a poder sumar todas estas cantidades. Vamos a poder aplicar la sumatoria y dividirlo entre 20. Al realizar la suma de cada una de estas cantidades después de encontrar el valor absoluto, nos va a dar un total de 59.2. Ese número se va a dividir entre 20 y nos va a dar un resultado de 2.96. ¿Qué quiere decir? Que la desviación media de estas cantidades es igual a 2.96. Y así es como se encuentra la desviación media de este ejercicio. Para encontrar el rango es una operación muy simple. En este caso tenemos aquí lo que es rango. La fórmula nos dice que para encontrar el rango va a ser el dato mayor de nuestros números menos el dato menor. En este caso, el número más grande que apareció en el registro de las camisetas, pues es el número 10. Ese es el dato mayor.
Y lo vamos a restar con el dato menor, que es el número 1. Es decir, en las camisetas el número más pequeño fue el 1. Realizando la resta 10 menos 1 nos va a dar un total de 9. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango va a ser igual a 9. Y así es como encontramos el rango de esa serie de números. Como parte final vamos a elaborar el histograma y la gráfica poligonal. ¿Sale? Recuerden que pues vamos a necesitar dos ejes. En este caso el eje de Y y el eje de X. ¿Sale? Que en el eje de Y va la frecuencia, es decir, las cantidades que se están repitiendo. ¿Sale? Y en el eje de X vamos a agrupar por intervalos los números de esas camisetas. Por ejemplo, el primer intervalo son los números de camiseta del 1 al 3. El segundo intervalo, los números de camiseta del 4 al 6. Y en el último intervalo, los números de camiseta del 7 hasta el 10. ¿Sale? ¿Por qué hasta el 10? Pues porque hasta ahí ese fue el número más grande del registro. Obviamente hay números más grandes que el 10 en las camisetas, pero de las primeras 20 que entraron, el número más grande pues fue el 10. ¿Sale? Por eso lo agrupamos en esto. El número más pequeño fue el 1, el número más grande fue el 10. Entonces vamos a agrupar esas cantidades. Les repito nuevamente. Primer intervalo de 1 a 3, segundo intervalo de 4 a 6 y último intervalo de 7 a 10. ¿Sale? Ahora, del 1 al 3, ¿cuántas veces estuvo repitiendo ese número? Si se dan cuenta, aquí están las veces que se repiten los números del 1 al 3 en las camisetas. Del 1 al 3, ¿qué quiere decir? Que sean todos los números 1, los números 2 y los números 3. Esos van agrupados en este intervalo. Entonces, del 1 al 3, nada más hubo 7 personas que llevaban ese número. Del 4 al 6, ¿qué quiere decir? Que va a ser el número 4, el número 5 y el número 6. Entonces, considerando a esas tres cantidades por el número de camiseta, solamente entraron 6 personas con ese numerito de camiseta. ¿Sale? Y en el último intervalo, que es del 7 al 10, ¿qué quiere decir? Que van a los números del 7, del 8, del 9 y del 10. ¿Sale? Entonces, del 7 al 10, solamente entraron con ese número de camiseta 7 personas. ¿Sale? Y así es como elaboramos el histograma. ¿Sale? Aquí tenemos la frecuencia, los intervalos, y dependiendo del intervalo de nuestra cantidad, es la frecuencia que vamos considerando. Entonces, del 1 al 3 hubo 7 personas. Del 4 al 6 hubo 6 personas. Y del 7 al 10 hubo 7 personas también. ¿Sale? Y ahora, a esta gráfica de barras juntas se le conoce como el histograma. La gráfica poligonal, que es la que les voy a explicar antes de realizar, esa gráfica poligonal es la que nosotros vamos a realizar colocando los siguientes puntos. Los puntos que vamos a colocar se le considera también como marcas de clase. Es decir, del 1 al 3 vamos a buscar el punto medio de este intervalo. En este caso el punto medio de este intervalo pues es la mitad, lo que es del 1 al 3. ¿Sale? En este caso vamos a guiarnos también por la mitad de lo que es la barra, es decir, aquí en el centro. Y vamos a poner nuestro punto, pero en la parte superior, es decir, la mitad de mi barra, pero en su parte superior. Es decir, aquí pondríamos nuestro primer punto para nuestra gráfica poligonal. Lo mismo en la segunda barra. Vamos a buscar el centro y vamos a colocar ahí nuestro siguiente punto. ¿Sale? Y en la tercera barra lo mismo. Buscamos el centro y colocamos aquí nuestro siguiente punto. ¿Sale? Ahora, lo último que queda por realizar es desde el eje 0, que es este de acá, vamos a iniciar nuestra gráfica poligonal. Es decir, vamos a trazar una línea recta de este punto, que es el 0, al punto medio de nuestra primera barra. Después, otra línea de aquí al punto medio de nuestra segunda barra. Otra línea de aquí al punto medio de la tercera barra. Y para finalizar de este punto hasta esta parte donde termina nuestra última barra. ¿Sale? Entonces de aquí hasta acá, y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Y así quedaría nuestra gráfica poligonal. La gráfica poligonal se une por segmentos de recta. ¿Sale? Empezamos de 0, subimos a la mitad de nuestro primer intervalo, después la mitad del segundo intervalo,
después la mitad del tercer intervalo y así sucesivamente si es que tenemos más intervalos. Y al finalizar de la última barra o del último intervalo de ese punto, lo vamos a cerrar hasta donde está dando el punto superior de este intervalo. ¿Sale? Y así es como queda nuestra gráfica poligonal y en la parte de las barras nuestro histograma.